Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. En esta serie daremos repaso a las historias que siguieron tras el relanzamiento de DC en 2011. Si como muchos no sabes cómo leer historias actuales como Rebirth y Metal, te será útil conocer estas series, especialmente si nunca has leído DC. Durante estos vídeos trataré detalladamente la trama de cada número, pero también dejaré partes sin tocar, para que te animes a leerlas por tu cuenta. Ahora, decidí comenzar por el cuarto arco de Batman llamado Zero Year Secret City, debido a que es la historia más en el pasado que podemos encontrar en Tierra Prime, como se le conoce a la continuidad New 52. 6 años atrás, el pequeño Duke Thomas trataba de sobrevivir pescando en los túneles de una abatida Gotham, cuando es sorprendido por miembros de una pandilla quienes le persiguen. Estos son detenidos por Batman. El niño se sorprende ya que el murciélago no había sido visto en un largo tiempo. Creía que había muerto, o eso era lo que les decía el hombre que había esclavizado a la ciudad. Duke Thomas se volvería un personaje recurrente para el Batman de Snyder, tomando cada vez más relevancia e incluso llegando a ser miembro de la Bat Family en años posteriores. La historia prosigue. 5 meses atrás la banda Red Hood había acorralado a Bruce. Este, al ser un maestro del disfraz, se había infiltrado en la banda y les había robado un camión con prisioneros. Bruce se las arregla para escapar aparatosamente de allí, acelerando el camión hasta el borde del estacionamiento y amarrándolo a un edificio en construcción. Tanto Bruce como los hombres rescatados nadarían escapando a los hombres de Red Hood. Bruce estaba preocupado por el operar de Red Hood, ya que usaba personas de clase media y alta para formar su pandilla. Dichos miembros ni siquiera se conocían entre sí, lo que haría que la banda no se comprometiera en ningún caso. Esto ocurre justo después del regreso de Bruce Wayne a Gotham después de haber estado entrenando por todo el mundo. Bruce se había hecho pasar por muerto y pese a los esfuerzos de Alfred, este quería que siguiera siendo así, ya que no podía atraer al millonario de vuelta. No podía concentrarse en esto. Los hombres que habían sido secuestrados por la pandilla Red Hood eran ejecutivos que se habían negado a unírseles. Bruce debía seguir investigando este misterio. Y cuando este último y Alfred discutían acerca del porqué de la cruzada de Batman, son sorprendidos por Philip Kane, el propio tío de Bruce. Bruce había tomado como residencia un apartamento en Park Row, el barrio donde también se localizaba Crime Alley, el lugar de su tragedia. Philip Kane le dice que durante los 7 años en que había desaparecido, había estado siguiendo la pista de su sobrino de Sudamérica hasta África, pero sin llegar a localizarlo. Y ahora lo había encontrado, solo tenía que seguir a Alfred. Ambos van a dar un paseo donde se nos revela que había sido el propio Philip, hermano de Martha Kane, quien había tomado el control de Wayne Enterprises. Había unido químicos Kane a esta última y ahora se encontraba creando armas. Por supuesto, esto sería algo que Thomas Wayne desaprobaría. Philip Kane sería quien había declarado a Bruce legalmente muerto y ahora quería convencerlo de regresar, ya que su imagen aún sería un poderoso símbolo para la ciudad. Bruce se niega a entrar en el nuevo edificio de empresas Wayne, por lo que su tío sale del auto y le enseña una moneda gigante que había allí. Este le cuenta que cuando su padre había muerto, había sido inevitable que se encargara de los negocios de su familia, por lo que alienta a Bruce a hacer lo mismo por su compañía. Pero Bruce le replica que a él no le interesaba su compañía ni había regresado para hacer esto. Más adelante Philip Kane regresa a la Torre Wayne y allí se nos revela que durante sus años a cargo de la compañía Wayne había usado un estratega para que le ayudara. Este no sería otro sino Edward Nygma. Philip se encontraba preocupado por el regreso de su sobrino. La banda Red Hood los estaría robando, sumado a la mala imagen que su familia, los Kane, tenían con la gente de Gotham. Pero Nygma le dice que por ahora la única solución sería asesinar a su sobrino Bruce Wayne. Más adelante vemos que un trato se estaba llevando a cabo en un Zeppelin entre el Pingüino y Luca Falcón, primo de Carmine Falcón, cuando de pronto surge la pandilla Red Hood. Estos roban las armas que estaban siendo intercambiadas, asesinan a Luca y el líder de la banda, Red Hood One, habla con Penguin. Red Hood le dice al villano que a alguien joven como él podría servirle en su organización. Este lo había descubierto. Bruce estaba tras la máscara de Penguin. Este último se las arregla para robar el ADN del líder Red Hood mientras escapa. Pero este ADN no coincidía con el de nadie. Más adelante Bruce se da cuenta que está perdiendo su guerra contra el crimen, ya que estaba en un callejón sin salida. Las bandas criminales se estaban desangrando. Bruce se desespera y pide la opinión de Alfred. Pero este le dice que su guerra ya estaba perdida. Si derrotaba a Red Hood, otro tomaría su lugar. Por otro lado, le llama cobarde, ya que había permitido que Philip mancillara el legado de sus padres, vendiendo armas a criminales. Este termina diciéndole a Bruce que sus padres estarían avergonzados de él, pero el muchacho le dice que el verdadero cobarde era Alfred, quien se ocultaba en la mansión Wayne sin hacer nada. Alfred abofetea a Bruce y se retira de aquel lugar.
Esta simplemente es una escena fantástica, que por supuesto pone en evidencia la devoción que siente Alfred por preservar la familia Wayne. Bruce necesita una explicación por parte de su tío, así que lo llama y acuerdan una reunión. Este accede y ambos se encuentran en el museo de Gotham. Allí Bruce le dice a Philip que debía frenar las operaciones de Wayne Enterprises hasta que descubrieran quién les vendía las armas a los criminales, pero Kane se opone a esto diciéndole que no es posible. Philip intenta de nuevo convencer a Bruce para que regrese a la compañía y así pudieran discutir estos asuntos, pero Bruce sigue sin aceptar. A Philip no le queda más remedio que forzar su reaparición. Enciende las luces del museo y les enseña a varias personas que estaban allí el regreso de Bruce Wayne. Agobiado, Bruce se retira de aquel lugar, pero cuando caminaba al lado de una esfinge buscando una salida, descubre que la puerta estaba cerrada. De pronto allí aparece Edward, quien le dice que era el consejero de su tío, y Bruce le pregunta si había sido él quien le había dado la idea de revelar su identidad, pero Enigma solo le responde que él le había sugerido otra idea, pero también le dice que Philip no había estado de acuerdo. Edward Enigma le dice a Bruce que la salida estaba en el ala del aviario, pero Bruce queda confuso, ya que en aquel museo no había ningún aviario. De pronto Edward le cuenta que a él le gustaban mucho los juegos de mesa egipcios, en especial uno en el que una serpiente parece estar comiéndose su propia cola. Luego relaciona esto con que algo similar le estaría pasando a Philip. Bruce se da cuenta que en realidad a lo que se refería es que Philip estaría proveyendo a la pandilla Red Hood de armas. Pero cuando advierte que vendrían las personas que lo habían descubierto antes, se sube a la esfinge, y Enigma le cuestiona el por qué hacía aquello. Bruce le responde que había resuelto su acertijo. La salida estaba en la ala del aviario, pero el museo no tenía aviario, por lo que la salida estaría arriba de la esfinge egipcia, que es la única esfinge que no tiene alas. Bruce escapa de allí y rápidamente intenta comunicarse con Alfred para hablarle de lo que había descubierto, pero al llegar a su apartamento es sorprendido por una decoración puesta allí dándole la bienvenida. La pandilla Red Hood le había tendido una trampa. Estos activan una bomba y el lugar explota. Bruce se salva de la explosión usando el escudo de una armadura que tenía allí. Cuando la pandilla Red Hood se le acerca, estos lo golpean con armas medievales que habían allí también. El líder Red Hood le dice a Bruce que la muerte de Thomas y Martha Wayne lo habían inspirado. Dos pilares de la comunidad siendo asesinados por un don nadie sin ninguna razón. Esto había demostrado el temor que las personas le tenían a lo inesperado, a lo aleatorio. Por eso se habían puesto las capuchas rojas, por la excitación que les causaba el poder ser descubiertos. Incluso con la nueva aparición de un hombre misterioso que arruinaba sus planes, esa emoción había crecido. Pero Red Hood le dice a Bruce que pronto se encargaría de aquel hombre. Ahora usaría la muerte de Bruce Wayne para inspirar a más jóvenes. Red Hood dispara 2 veces a través de los rostros de un cuadro de sus padres. Moribundo, Bruce se arrastra buscando el pasadizo que lo llevaría al subterráneo, toma su moto y logra llegar a la mansión Wayne. Mientras tanto vemos que Philip Kane amenaza a Enigma con un revólver. Este le reclama por haber enviado a Red Hood a asesinar a su sobrino, pero Edward le responde que le había hecho un favor, ya que el muchacho acabaría con lo que ambos habían construido. Philip se prepara para disparar, pero Edward Enigma le dice que asesinarlo solo lo incriminaría más. Kane entonces le responde que con solo decir una contraseña activaría un campo magnético que dañaría toda la evidencia almacenada en cualquier lugar del edificio. Entonces cuando Philip está a punto de disparar, Enigma pronuncia la palabra chain o cadena en inglés, que resultaba ser la contraseña. El piso se magnetiza y Philip cae, debido a que tenía una pieza de metal implantada en su cráneo. Edward se lamenta ya que juntos podrían haber hecho grandes cosas, pero Philip Kane le dice que él nunca podría saborear ese éxito, ya que nadie conocería su nombre debido a su naturaleza. Edward se retira de aquel lugar. De allí se nos muestra a Alfred suturrando a Bruce, quien queda gravemente herido, pero este último simplemente se levanta de allí. Alfred le cuenta a Bruce que cuando les habían disparado a sus padres, este había ido al hospital pensando que podía hacer algo, pero los médicos le habían dicho que no había nada que se pudiera hacer. Aquí se nos revela que Alfred había sido un excepcional médico militar y termina diciéndole a Bruce que pase lo que pase, él estaría listo para ayudarlo. Bruce sale a recorrer los pasillos de la mansión y revisando las cosas de su padre toma un aparato que su mismo padre le había dado cuando era niño. Este tenía la capacidad de escanear lugares y había sido usado por Bruce para escanear la cueva en la que se había caído cuando niño. Bruce confiesa frente a un busto de su padre que estaba fallando, combatiendo el crimen tontamente mientras permitía que el legado de sus padres se derrumbara. Este pide por una señal cuando el dispositivo se activa y le muestra la cueva. Aquí descubre que debe convertirse en un murciélago. Y así termina el primer arco de Batman Zero Year, titulado Secret City, Ciudad Secreta.
Además de lo aquí mencionado, esta historia trata paralelamente del episodio de la caída de Bruce en la cueva cuando era niño y también algunas de las lecciones que éste aprendió en sus 7 años de ausencia, cuando viajó por lugares como Río de Janeiro, Egipto y Noruega. Si quieres ver estas aventuras te animo a que las leas en estos títulos, ya que son bastante interesantes, especialmente Batman número 23. Y eso es todo. Si quieres ver más vídeos como este, recuerda dejarme tu like y un comentario. Bien, ya para finalizar, darte las gracias por ver. Nos vemos en la próxima.